tienen 4, ¿no? En la primera nosotros estábamos hablando sobre las unidades de medida. La que nosotros nos manejamos acá, el sistema métrico. En base a, aquí estamos hablando, en base a materia seca. Aquellas personas que no dominamos el inglés, tratemos de copiar estas partecitas, ¿ya? Dry o dry quiere decir seco, materia seca, ¿ya? Claro. Como ofrecido, tal como está el alimento. Habíamos dicho que esto de acá, nada, este es un encabezado básicamente en la hoja donde puede ir un nombre, el encabezado de la hoja. Este va escrito al lado left, ¿qué es? Izquierdo, pues no hay ni por dónde perderse, ¿no? Al centro, a la izquierda y right a la derecha. Header a la cabeza, texto a la cabeza, o el texto al pie, footer, ¿ya? Bajo el mismo criterio, izquierda, centro, derecha. Pues aquí puedo poner el nombre suyo, el nombre de la empresa, el nombre del negocio, aquí encuentra harta información, un nombre largo, medio, yo no le paro mucha atención, ¿por qué? Porque esto es una información que cuando le voy a entregar a alguien, a compartírsela, hago referencia al nombre de la granja, del propietario, del que estoy haciendo el análisis, la interpretación, o lo mío, ¿sí? Para poderme ubicar, básicamente, de quién estamos hablando. Los resultados, no, pues tampoco no le prestemos atención, ya, ok, listo. Ya nos vamos acá a la descripción del animal. ¿Qué nos dice en la descripción del animal? En cada pestañita recuerde que siempre va a haber otra información. Donde encontremos una pestañita de estas, hay información adicional. Entonces hace referencia, cow, vaca, lactancia, ¿sí? Vaca lactante. Ya habíamos dicho el trick que era vaca seca. Reemplazos, dice, ¿no? Estamos hablando de una ternera, ya prácticamente reemplazo. Y young, joven, ¿no es cierto? O calf, ternero, básicamente. ¿Sí estamos claros? Yo no vengo a enseñarles inglés, ¿no? Por si acaso. No, pues espérense. O sea, les estoy indicando todo lo que tienen aquí. Pues. Todo. Dependiendo de ello, ¿esto qué es? La edad en meses. Recuerden, la edad en meses. Body weight, ¿qué es? El peso corporal, ¿no es cierto? El peso actual que tiene el individuo, la vaquita, básicamente. Clarito dice aquí días de preñez. ¿Cuántos días están de preñez? Sí, pues nosotros llevamos registro, pues sabemos, ¿no? Aquí ¿qué dice? Condition score, la condición corporal. ¿Estamos todos? Ya, no sabíamos inglés, pero ya estamos aprendiendo. Chévere. La condición corporal se valoraba del 1 al 5 en el caso de bovinos de leche y del 1 al 9 en el caso de bovinos de carne. Correcto. Son los días que están en lactancia, o sea, en producción. ¿Sí? ¿Cuántos días creen que normalmente debería haber de diferencia entre los días que están produciendo y los de preñez? ¿O cómo sería la pregunta más bien dicha? Serían los días abiertos, ¿no? ¿A quién nos llamamos nosotros días abiertos? 30 días. Desde que pare hasta que se queda preñada, ¿no es cierto? No, nada, yo no trato de mezclar. Este es días de producción de leche, nada más. Listo. O sea, parió y empieza la producción de leche, ¿no? ¿Cuántos días tiene? Yo lo que les estoy tratando de decir es porque vine acá, a esta otra pregunta, ¿ya? Que sí la habíamos visto y nos habíamos quedado también prácticamente en ella. Es el número de lactancia. Porque la producción siempre va incrementando hasta una tercera lactancia normalmente. ¿Sí? La primera es un poco baja, la segunda va mejorando, la tercera tenemos una mejor producción y luego hasta la cuarta, quinta empezamos a declinar nuevamente. A esto era referente a la pregunta anterior.
Aquí que dice, edad al primer parto. Habla en meses también. En los Estados Unidos normalmente es a los 24 meses del primer parto. En nuestro medio sobrepasa los 30 meses. Lo cual quiere decir, les preguntaba, si parió a los 24 meses, ¿en qué edad fue preñada, montada o inseminada? Correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tenemos que restarle los 9 meses de presencia, ¿listo? Que son exactamente ¿cuántos? 280, 282 días el periodo de gestación. Aquí dice el intervalo entre partos. ¿A qué hace referencia el intervalo entre partos? También dado en meses. Clarito lo dice, ¿no? Intervalo entre partos. Eso quiere decir un periodo de tiempo que va entre un parto y el siguiente, o con respecto al anterior. ¿El ideal cuál creen que sea? Un año. ¿Perdón? Porque saben decir que tiene que tener un parto por año. Sí, ese es el ideal, ¿no? Ese es el ideal. En nuestro medio no se da ninguna de estas condiciones, ¿ya? Pero como ustedes ven, el software nos hace todo este tipo de preguntas porque considera un montón de ecuaciones internas. Yo no les voy a dar sobre las fórmulas y cómo se realiza el proceso de cálculos y demás. ¿Para qué? Eso sí nos tomaría más de un año tratar de descifrar cada una de esas cosas. No, el software lo hace y de eso se trata el programa. Nosotros lo que tenemos que tratar es de entenderlo, cómo está trabajando para poder alimentar muy bien la información y tener las respuestas más cercanas a nuestros requerimientos. ¿Ok? Aquí que habla, dice, con respecto a las variables del ternero, ¿qué será? Temperatura medioambiental, ¿no? Bueno, no lo consideramos nosotros en todo caso. ¿Estamos claros en esta parte? No es nada del otro mundo. ¿Sí? Otra pestaña habla sobre la producción. Cuando yo tengo activada esta pestañita, me sale por defecto el peso de la raza que había seleccionado. Acá yo puedo seleccionar la racita, ¿ya? Cualquiera de estas. Ayrshire, Brunswick, Swiss, Jersey, Holstein, cualquiera, ¿no? Yo la seleccionemos alguna vez, ¿ya? Y nos cambia, ¿verdad? Ya nos dio 500, Ayrshire nos dio 545, lo cual quiere decir que si yo tengo activado o plumeado este recuadro, pues ya me está dando de entrada el peso maduro, peso maduro, peso maduro, o es el peso adulto. ¿Ya? ¿Por qué hacen referencia siempre al peso adulto? Porque dicen que el primer parto o primera inseminación tiene que ser aproximadamente el 55% del peso maduro, y según van incrementando los meses, el primer parto tiene que tener un 70, un 60, 80, 90% hasta llegar al peso maduro al tercer o cuarto parto aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Si no está claro alguna cosita, vamos bien, despacito. Entonces vamos a la Holstein, dice que el peso maduro es de 382 kilogramos. Si yo tengo activado también de aquí, ¿sí? Si lo tengo desactivado, quiere decir que me permite ingresar valores, ¿ah? En todo momento yo puedo ingresar un valor, cualquiera que sea. Está activado, no me permite ingresar. Está desactivado, ahora sí yo puedo poner un valor con respecto a mi propiedad, a mis animales, ¿ya? Y lo propio acá hace referencia a, ¿qué dice aquí? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Aprendamos esta partecita, el peso del ternero, ¿no? Al nacimiento. Y el software, ellos consideran de que el peso al nacimiento, ¿qué porcentaje tendrá con respecto al peso maduro? ¿Cómo obtengo un porcentaje, este valor, este porcentaje? Muy fácil, ¿no? Háganlo. Sería 6.3 aproximadamente, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos? Le decimos que 682 es el 100%, 43
¿Cuánto es? Reglas de 3. Única y exclusivamente en la nutrición animal. Reglas de 3. ¿Ok? Entonces, dividimos pues 43 por 100 para 6.82 y nos da ese valor, ¿ya? ¿Sí estamos? Sí. ¿Cómo se plantea la regla de 3? No la vi, la planteo de nuevo. 682 es 100 por 143, ¿cuánto será? 682, que es el peso maduro, es el 100%. 43, ¿cuánto? 43 kilos, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Es igual a 43 por 100 sobre 682. Y esto dice que nos da 6.25 y algo así más o menos. 6.30. Por ahí. ¿Hecho? Aproximadamente. Aproximadamente. Ahí está aburrida la clase. Así me come. Ese es el porcentaje que consideran los señores estudiosos de la NRC. Recuerden que este software es del 2001. Quedaron en que ya iban a sacar uno para el 2017, pero no lo han hecho todavía. Ya son 2017. Bueno, entonces, ¿cuál es la cantidad de leche a producir? ¿Cuánto está produciendo esa vaca en ese día o en ese periodo? ¿Ya? Ahí ingresamos un valor. ¿Por qué es importante saber también este valor de la producción de leche? Es un gasto energético. Porque tiene, pues obviamente, un gasto energético para producirla, una. Dos, tiene porcentajes de grasa, hay que llevarle proteína, hay que llevarle la lactosa. ¿Qué es la lactosa? Azúcar. Correcto. Ujú. También tiene proteína, más cenizas o minerales que también tiene presente. A todos estas, la suma de estos señores de acá, entre la grasa, la proteína, la lactosa y los minerales, se les llaman los sólidos totales de la leche. Y si yo tengo que esta vaquita, por ejemplo, me esté produciendo 10 litros de leche diario, déjenme ver si aquí vamos a sacar un teclado. Yes. ¿Qué dice? No, aquí. No está. Teclado. Bien. Ok. Si yo tengo una vaquita que me está produciendo 10 litritos de leche, ¿cuánto cree que necesito yo o cuánto de energía está presente en un litro de leche? Conociendo que tiene 3.5% de grasa, el software se lo carga por defecto o por default, que es lo que le llaman. La leche dice que está con un 3.5% de grasa, con un 3% de proteína cruda, proteína verdadera, true, verdadera. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos proteínas? La cruda solo se calcula con el nitrógeno. Proteína cruda incluye ¿qué cosa? Nitrógeno no proteico. ¿Eh? Y la proteína verdadera, pues, su nombre lo indica, conformada por aminoácidos. ¿Ya? De acuerdo. Listo, entonces, dos valores completamente diferentes. Nosotros podemos trabajar en base a proteína cruda, o proteína bruta, o proteína verdadera. Y la lactosa ya habíamos dicho que son los carbohidratos, ¿no es cierto? Es un disacárido, monosacárido. Es un disacárido. Un disacárido constituido por dos moléculas de... La lactosa ¿Y el resto? Y el resto, miren, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Está contestando solo una persona. Dos personas a lo mucho y el resto. Entonces yo les paso las preguntas, ¿no? Listo, dos moléculas, una de glucosa y una de galactosa, ¿no es cierto? Listo, esta información nos sirve. A ver, y vuelvo a preguntarles, ¿podemos sacar la cantidad de energía que nos aporta un litro de leche? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿A alguien se le ocurre algo?
¿A alguien se le ocurre algo? Vamos a darles una pista. Recuerden que tengo un litro de leche. ¿Sí se van a dar al fondo? Difícilmente. Pero si se ponen para atrás, a lo mejor sí. Vengan más acá, pues. Si hay espacio. Es que es para conectar las computadoras. Entonces, el problemático ha sido yo mismo. Dice que tiene, ¿cuánto de grasa? 3.5%. Por ciento, ¿ah? Recuerden siempre las unidades de medida, igual no vale. ¿Qué más teníamos? Proteína. Proteína es 3,44. Aprendas esos valores, no porque les vaya a tomar. Siempre va a Son ser valores fijo. aproximados que tiene de proteína, grasa y carbohidratos. Lactosa. La leche. 4. ¿Ustedes tienen por si acaso un marcadorcito que pueda servirme de mejor manera? 4,85. Siempre va a ser fijos esos. ¿Mande? Siempre va a estar fijos esos. Es un aproximado. Es un aproximado. Sí, todos son aproximados, todos son. Para un litro de leche. Los únicos reales es cuando yo cojo la lechecita, la llevo y me dicen su litro de leche tiene estos valores determinados mediante el análisis químico bromatológico. Me ayudó a borrar el negro, eso sí, por seguro que sí. De rojo mismo. Uy, yo no colaboro. La pobreza, lo que pasa es que recién firmé el contrato la semana anterior y no me han pagado todavía. Bueno, y de carbohidratos, lactosa, 4,85. Son valores aproximados o estándares que se asume que la leche tiene esto. ¿Cuánto me sumo a ello? Más la ceniza, pues no. Que no, las cenizas no aportan energía. Que generalmente son, ¿cuánto será? 0.8, a lo mejor. ¿Cuánto me suma todo esto? 12.59. Es más aproximado, ¿verdad? Es más aproximado. Se sobreentiende de que los sólidos son aproximadamente el 12.5%. Los sólidos totales. Aproximadamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad de grasa y otros sólidos que estén aportando. Aproximadamente. Y algunos que les llaman los sólidos no grasos, los sólidos no grasos pues ya no le consideran al extracto etéreo o la grasa, nada más. De repente en los libros ustedes encuentran cuánto es el porcentaje de sólidos no grasos, cuánto es el porcentaje de sólidos totales y cuánto sería el porcentaje de humedad. Si yo tengo 12.5 de sólidos totales. ¿Sí o sí? Claro. Pero recuerden que todos están en porcentajes. Y para saber el valor energético, ¿cuánta energía me está aportando ese compuesto? Hay que sacar el porcentaje de litro. No va por ahí. 2,59. ¿Alguien se acuerda cuántas kilocalorías nos produce un gramo de carbohidratos? 4.1. Los carbohidratos. Te apuesto debajo. Ahí te están dando. ¿Quién más? ¿Quién no quería estudiar? A ver, para preguntarle. ¿Cuánto de las proteínas? ¿Cuánto nos aporta la proteína? Las grasas. Proteínas. ¿Se acuerdan que un par de veces yo les he preguntado, si yo les doy el análisis bromatológico, ¿puedo determinar el aporte energético de ese compuesto? Ustedes, yo recuerdo que en mayoría me dijeron que sí.
multiplico por su respectivo coeficiente energético. Igual saldría en porcentaje, ¿verdad? Porque estamos multiplicando como porcentaje. No hay lío. Ya vamos a resolver el asuntito. Ya vamos a salir de esa duda. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde está el problema? Pregunto yo. No la suma grosero, malcriado, ni nada por el estilo. A manera de controversia. ¿Puedo sacar estos valores así o no? ¿Cuánto me aporta la energía? Perdón, la energía de la ceniza, del agua. ¿Y cuánto era de las proteínas? 5.1. Aproximadamente, ¿no? ¿Esto me da? ¿Ya? ¿Cuánto me da este otro señor? Hagámoslo rápido, avancemos. 9 por 3, 27, como que 30. 30 o algo. ¿Ya? 32, digamos. Tranquilo, no seamos así. 5 por 3, 5, o 5, 1 por 3, 44. 17. Sí. Ya. Ahora sí, ya. Y el último, 4 por 4, 16. 19.8. 32, 20. 19.8. ¿Cuánto nos da la suma? ¿60? 59, 59, 98, 69.3, ya, aproximadamente, ¿no? Ahí viene la pregunta, mi estimado. 69.3, ¿qué kilocalorías de energía metabolizable por? No, ¿cuántos litros? Por 100 centímetros cúbicos de leche o 100 gramos de leche. ¿Sí? Y para llevarlo a kilo, pues le multiplico por un cerito, por 10. Uy, ya les confundí de nuevo. A ver, multiplico. Eso dice que es multiplico o se divide. Este es por 100 centímetros cúbicos. Y si yo quiero hacer por 1000, le pongo 693 por kilogramo o por litro. Un cerito más. A los dos lados. No se altera. O para que se entienda, solo se hace regla de 3. Bueno, si en 69.3 está en 100, ¿cuánto habrá en 1000? Y eso sería el litro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguien puede consultar el valor energético del litro de leche a través del internet? El valor energético de la leche. Para ver si estamos mintiendo. Eso es lo que les he dicho siempre. Consultemos. Bueno, la clase tampoco estaba con relación a esto, pero se explica, pues forma parte de. Entonces el litro de leche tendrá aproximadamente unas 600, cerca de 700 kilocalorías de energía metabolizable. ¿Depende de qué creen que depende el valor energético? ¿Quién influye más? Indudable que del aporte de grasa que tengamos. ¿Y la grasa depende de qué? De la dieta que le estemos dando. Mientras más Depende de la grasa. carbohidratos Sí, estructurales, pero también la así, dieta. más forraje, Eso era la primera. tendrá un mejor valor Primera por de ahí. grasa, mayor porcentaje de grasa. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Qué si le daba más? ¿Alguien ya descubrió el valor? 670, Mejor el 660. volumen y aumentaba grasa. Por eso digo, ¿de qué nos va a variar? Dependiendo del aporte de grasa que tenga ese litro de leche, ¿sí o sí? Entonces, lo cual quiere decir que sí podemos obtener el aporte de energía bruta, ¿no?
Energía bruta como tal. Pasemos al siguiente recuadrito, ¿no? A la ración. No, perdón, falta este del medio ambiente. Aquí dice manejo y medio ambiente, ¿sí? Por si acaso, las personas. Pero cuando ya le vean por acá van a saber que se trata del medio ambiente. Fíjense cuál es la temperatura medioambiental en grados centígrados. La condición del pelaje, de la capa, dice básicamente, pues del pelaje, si es que está seco. Ellos consideran, ¿no? Aquellos que hicieron el software en la NRC, recuerden que el software está estructurado para los Estados Unidos, pero nosotros le podemos sacar ventaja también acá. Mojada, húmeda, ¿qué dice aquí? Cubierta con lodo. Y acá no sé por qué también dirán. O digamos que es una capa limpia, una capa extremadamente contaminada y acá hay dos intermedias. ¿Ya? Si es que está con barro para el oriente o en la costa cuando haya llovido demasiado. Grazing quiere decir Pastoreo. ¿yes? Pastoreo, ¿no? Pastoreo. Si están pastoreando, si es que están pastoreando, se me activa la pestañita y me dice si es que es plana o es irregular. ¿Por qué? Porque si es que es la topografía plana, el desgaste energético va a ser menor, ¿no es cierto? Y si es que es irregular o inclinada, pues el desgaste energético va a ser mayor. Aquí dice que es la distancia que recorre entre la pastura y el centro de ordeño, o al ordeño, ¿no? O que sería desde donde duermen hacia el pastoreo, y del pastoreo a la máquina ordeñadora, o si que se lo hacen allá, pues nada. ¿Cuántos metros recorren? ¿Por qué también le considera ello? Porque en la caminada y en el pastoreo también hay un desperdicio o hay un gasto energético, no es desperdicio, es un gasto energético en cada movimiento que se realiza. Y acá le preguntan si va una, dos o cuántas veces por día a ese pastoreo. Caso de que no esté pastoreando o esté estabulada, ¿no es cierto? Estabulada, no hace pastoreo, pues todas las demás se le desactivan. ¿Sí? Pues obvio, ya no me interesa si está un terreno plano, inclinado, pues obviamente yo estoy cortando el pasto y se lo estoy llevando. Estoy cortando el forraje y se lo estoy llevando. A ver, ¿dónde más estábamos acá? Si es que tiene algún tipo de estrés por calor. No hay, o si hay, en nuestro medio casi que no. Allá sí tienen temperaturas extremadamente altas, ¿no? En el verano demasiado fuertes y en el invierno igual también, demasiado, son extremos completamente. Y aquí, en la noche si es que hace frío, bueno, como no están pastoreando, pues entonces no se nos activan las otras pestañas. ¿Hemos terminado claro esta parte? Sí. Del ingreso de datos, Pues aquí nada más es lo que teníamos que trabajar con ustedes. Los alimentos. El software viene cargado con la composición nutricional de toditos los alimentos que están aquí presentes. Esta es la composición nutricional, ¿adivinen de quién? De este señor. Dice aquí pasto, ¿sí? Pastura C3. ¿Qué era la C3? Yo recuerdo que también le íbamos a dar a consultar. Ya, entonces el pasto cultivado. C3 es del arroz y C4 era el maíz. Tiene esta composición nutricional. Recuerde que la composición nutricional siempre está dada en base seca. Aquellos valores que puedo modificar, pues los puedo modificar, aquellos que no. Bueno, tiene ingresada en pocas palabras la composición nutricional. ¿Cuál es la finalidad?
de que cuando nosotros hablemos de que ese pasto, qué cantidad le estamos dando, vamos a saber cuánto de aporte nutricional estamos dando. ¿Sí? Por eso nosotros no hablamos un cálculo de raciones en el caso de bovinos, sino que hablamos un balance de las dietas. Este otro señor tiene esta composición nutricional, este otro tiene esta otra composición nutricional, ¿sí? La podemos ir viendo. Si nosotros queremos prudentes, podemos ingresar otros alimentos. Le damos un clic aquí y ya los tenemos clasificados, ¿no? Pastos, leguminosas como tipo forraje, granos, pero para forraje, fuentes energéticas, ya casi el grano, puede ser el grano de maíz, cebada, fuentes de grasa, fuentes de plantas, dice proteicas, como la alfalfa. Vean, cuando le damos un clic, se nos carga acá, ¿no? La composición nutricional. Podemos darle un clic nuevamente y ya no se activa. Bueno, pues así es como se ponen los alimentos, ¿no? En el momento en que yo selecciono uno, cualquiera que ella, le pongo adicionar sin gusto y pum, ¿qué va a hacer? Se me ha cargado, ¿ya? Si lo quiero eliminar, remover, dice aquí, remover al alimento, pues yo lo quito, lo retiro porque no soy, lo quito. Voy a seleccionar otro alimento, lo incluyo. Fácil. Cuando yo tomo una muestra de pasto, a pesar de que me dijo el ingeniero que también ya lo habían visto, yo valoro la humedad que tiene ese pasto. Y hablemos, ha dicho que tiene un 70% aproximadamente. ¿Ya? ¿Cuánto puede tener de proteína bruta? Digamos que un 2% en tal como ofrecido, ¿eh? Recuerden. Extracto etéreo, asumamos que tenga 0.2, tienen muy poca grasa. ¿Y qué me falta? Digamos que sí, los carbohidratos en general, ¿ya? Para no hacerlos cada uno de ellos por independiente, pero la finalidad es de que vayan todos por ese lado. Y los carbohidratos 70, 72, 27.8. ¿Qué porcentaje me representan en base seca? Cada uno de estos. Desarrollalo. El 30%. ¿Es un valor? No. Estamos transportando el valor de tal como ofrecido a base seca. Aquí digamos que tiene materia seca, ¿cuánto tendrá? 0,3. ¿Y cuánto será de materia seca acá? 100%. La relación es entonces en 32 en 100 ¿cuánto? Reglas de 3. Aprender a plantearse las reglas de 3. En 30 de materia seca hay 2. En 100 ¿cuánto? En 30 de materia seca hay 0.2. En 100 ¿cuánto? En 30 de materia seca hay 7,8. No me interesa que saque solamente el valor, me interesa que lo interprete, que lo entienda, que lo razone. ¿Será un valor superior o menor? Mayor. Por supuesto que es mayor. ¿Cuántas veces mayor? 3.3 veces mayor. ¿Por qué? Porque si divido 100 para 30, me va a salir 3.33.
Facilísimo, ¿verdad? Entonces yo al 2 le multiplico por 3.33, ¿cuánto me saldrá? 6.66. 6.66. ¿O no? Sí. Sí. Ah, no, Sí. sin la calculadora. Solamente con razonamiento, medio le atiné. Pero es porque Si es de 6.66, ¿cuánto será este? 0.66. A otro razonamiento, y la calculadora se nos ha quedado a un lado, compadre. No dependamos tampoco de ello. Confiemos. Y si esto tiene que llegar a 100, ¿cuánto será este? 92.66. Sería 6 más 1, 7 punto y algo, menos 100, estaríamos hablando de un 92 y algo, ¿ya? 92.66. Sí. 92.66. 66. Sí. No, ya es. Hay que ser más despierto con los números, para de contar eso. De hecho, entonces los valores que nos están dando acá están en este sentido. Si nosotros los recibimos en tal como ofrecido de laboratorio, tenemos que llevarlos siempre a materia seca. Entonces la proteína bruta de este alimento, cualquiera que este sea, es de 6.66 en base seca. Nada más. Con esos valores son los que tenemos que trabajar. Y ahora, si el señor está comiendo 15 kilos, ¿cuánto está comiendo de proteína? 15 kilos de materia seca, perdón. Le dejamos los demás con lo mismo. 6.66 de 15, pues. Por eso. Comiendo 0.99. No tengo idea. ¿Cuánto dio? 1 momentito. Un 16, son 3, 6, 9. 0.88. Yo tengo 0.88. ¿Cuánto? 0.99. Está bien. 0.99 que me da ¿cuánto? 990 gramos. Porque este es en kilos. ¿Sí? Kilos. Kilos. 990 gramos. Está consumiendo de proteína ese animalito. ¿Si estamos todos? Pero saque, hágala con la calculadora, hágalo usted, no copie, no le vea. Haga. A mí me sale 0.88. Es que si no lo hace, pues como que no va bien el asunto. 2 por 6.66. Ah, por eso de ahí. Ajá. O no sé, yo lo hice así. Yo lo interpreto así. Dani, cuéntate, Dani. ¿Ya lo hicieron todos? Hágalo con toda confianza. Escriba. Ahí sí sale. ¿En serio? 188. No, es Ya, esta 15. explicación era para que sepan de dónde se obtienen los valores de materia seca, o cómo se obtienen los valores de materia seca. Así como están para proteínas, carbohidratos, carbohidratos, existen para todos, ¿no? Sí. Fuentes de minerales, fuentes de esto, el otro, FDN, FDA, LDA, Sí. y demás. Sí. ¿Y cuánto es el 92% de 15? 15 por... 3 a 90. Ay, no. 13.90 ¿qué? Kilogramos. ¿De qué? De carbohidratos, en materia seca. Eso que estamos comiendo. Y si lo queremos regresar a tal como ofrecido, hay que sabérselo de ida y vuelta, ¿no? Razónele. ¿Qué necesito hacer primero? No, más bien la parte más fácil que yo le veo es llevar los 15 kilos de materia seca a forraje verde. ¿Sí o sí? ¿Cómo lo hacemos?
Fácil, ¿verdad? Fácil. Pues por supuesto, ya les digo, yo no les tengo aquí presionados ni los amenazo ni nada. Para que pueda salir al baño. ¿Cuál sería o cómo nos planteamos para llevarlo a forraje verde? Los del fondo quiero que me ayuden también. ¿Cómo iría la pregunta? ¿O cómo iría la regla de 3? Recuerden que todos son reglas de 3 nada más. Lo que necesito es que le vean. Salió 50. Ahora bien, hemos ido seleccionando ingredientes, ¿no? Pueden seleccionar 1, 2, 3, 5. Este es el aporte de cada uno de los ingredientes. Una vez que hemos seleccionado el ingrediente o el alimento, procedemos acá al siguiente. A ver qué cantidad le vamos a dar de comer. La ración, exacto, acá. Aquí, el platito. ¿Cuánto le vamos a dar de comer? Recuerden que estábamos en tal como residuo. Y yo puedo ponerle 15 a lo mejor. Veamos. ¿Sí? Al momento que yo le pongo 15, asumo que le estoy dando... ¿Coge o no coge? Ahí. Ahora sí. Yo digo que le estoy dando 15 kilogramos, es decir, 50 kilogramos de forraje verde, asumiendo de que este tiene un 70% de humedad, ¿no es cierto? ¿Ya? No sale. Es que solo hay una materia. 15 igual a 15, 20. Ya no entendí. Ya. Aquí lo que me está diciendo es que el consumo, intake, consumo, ¿sí? El consumo estimado es de solamente 6.207 kilogramos por día. Entonces yo le estaba dando demasiado. Se lo conté yo. No importa. Entonces me dice, no, que tengo que darle solamente 6.207. ¿Por qué? Porque este alimento es muy probable de que tenga un mayor porcentaje de materia seca. ¿Cómo le pago? Solo miren. Aquí está, vean. El porcentaje de materia seca del alimento que yo he seleccionado tiene el 84%. ¿Sí? Y nosotros estábamos hablando de solamente No, pero es que 30% de materia seca, ¿no? Entonces por eso los consumos son completamente distintos. es que uno siempre te lo Ok, entonces dice que Y aquí. el animal va a consumir máximo 6.2 kilogramos día. No recuerdo que estaba en producción o no estaba en producción. Pues que estábamos viendo solamente los datos todavía así superficiales, no habíamos ingresado información como tal. Por eso le va a salir Sí, acá, sí. pero en cambio nosotros tenemos ¿De acuerdo? los productos. Y luego, Este va a pues ser la parte esto, más fácil todavía, pero igualmente los dos tienen. viene el de reportes. En los reportes yo puedo ver la información con respecto a un resumen general. Veamos ahí. Y le digo ver el resumen, ¿verdad? Le doy un visto y puedo ver el resumen. Dice que es un animal en lactancia que pesa 500 kilogramos, tiene tanto, tiene 10 días en lactancia. 29 días. No he ingresado ningún valor de producción de leche, por eso el requerimiento va a ser menor, pues obviamente, ¿no? Un Holstein y proteína verdadera 3.20 y ahí tienen, ahí sale toda la información. Los requerimientos. Growth es crecimiento. ¿Eh? A ver, estos requerimientos salen mediante ecuaciones internas, que son dados por 1, la raza, 2, el peso del animal, condición corporal, es decir, que pastorea o no pastorea. Todos esos datos son considerados y dice que de energía neta necesita 8.1 megacalorías, es decir, 8.500 kilocalorías. Pero como son valores altos de 8.500, pues hablamos de megacalorías. Necesita 306 de proteína, 16 gramos de calcio, etcétera, etcétera, etcétera.
para cada una de las etapas fisiológicas, para mantenimiento, para preñez, para lactancia, para crecimiento, y el total que se requiere, como no está preñada, pues nada, como no está produciendo leche, pues nada, y cuando está creciendo, pues tampoco, porque ya estaba con 54 meses de edad, ¿no? Ya, el requerimiento para este animalito bajo las condiciones que hemos ingresado, que se estaba trabajando, es de 8.5. Y lo que le estamos dando a través del pasto o del alimento que le estamos es de 7.8, con lo cual dice que tiene un balance negativo, le falta energía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues regresar ahora hacia los alimentos, buscar otro alimento para cubrir ese déficit. Y ahí tiene que salir 0%,